Bienvenidos a una nueva cápsula de fruticultura.cl. Estamos junto a Claudia Agurto, gerente técnico comercial de Agrocutral, para conversar sobre la problemática de los campos anegados durante este invierno. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo Hola estás? Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente a conversar de microbiología y esta vez probablemente aplicada o ligada a esta condición de anegamiento que tuvimos producto de las lluvias. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando un suelo está anegado, tenemos una carga de agua, todos los poros están cubiertos por agua, las plantas son aerobias, por lo tanto no están en una condición normal de desarrollo y van a sufrir un estrés grandote. Bueno, en estas últimas lluvias no solamente tuvimos anegamiento, sino que también tuvimos escurrimiento superficial bastante grande. Yo te diría que bajo esta condición hay dos cosas que son importantes. Hay una condición física y una condición biológica, en el fondo detrimental en los suelos. Lo primero es que un suelo anegado, cuando llega mucha agua, además arrastra una gran cantidad de sedimentos y eso significa que nuestra macroporosidad a nivel de suelo se va a ver afectada. Vamos a tener una condición estresante para el desarrollo de la planta una vez que a lo mejor el grueso del agua se vaya, digamos, ya no esté en una condición de anegamiento. Cuando tenemos una condición de exceso de agua, sí o sí vas a tener una planta que va a estar quieta. Si hablamos de un frutal persistente que tiene actividad durante el invierno en una condición de anegamiento, no va a estar trabajando y por lo tanto va a estar sometido a condiciones probablemente de un desarrollo de patógenos importantes que lo va a afectar. ¿Cómo manejamos este tema? Lo primero, un suelo anegado hay que esperar que se vaya el agua, ¿ya? O lo drenas, o no sé si tienes bombas y tienes la capacidad de drenar y tienes drenaje perfecto, si no hay que esperar que el agua se vaya y que recupere de alguna manera esta condición, este espacio poroso donde exista oxígeno. Sí o sí van a aparecer patógenos dentro del sistema, por lo tanto es importante cubrirse de ellos de alguna manera. Al no estar trabajando un huerto, tú vas a tener lógicamente una planta estresada y en el caso de los persistentes, hablemos de cítricos, hablemos de paltos, en el caso que fuera así, tienes la alternativa de quizás generar estimulación foliar con distintos productos a base de alga, a base de aminoácidos, que le permitan de alguna manera suplir a la planta lo que no está haciendo desde el punto de vista radicular. Desde el punto de vista físico, un suelo anegado que perdió espacio poroso y que a lo mejor la cantidad de sedimento lo dejó en una condición física diferente. Una de las estrategias es ver cómo manejas ese acondicionamiento de suelo para recuperar ese espacio poroso. Entonces ahí empiezan a tallar distintas alternativas como materia orgánica o calciofloables que te permiten recuperar de alguna manera esa estructuración de suelo. Y desde el punto de vista biológico, o sea, hemos estado hablando de múltiples cosas y por lo tanto volvemos al concepto integral de manejo, ¿cierto? No es una cosa, es múltiples manejos para lograr un objetivo. Desde el punto de vista biológico y entendiendo que van a existir patógenos que se van a expresar, es tremendamente importante la incorporación de consorcios biológicos que permitan de alguna manera competir nuevamente por espacio a nivel de suelo y establecerse ellos para poder restringir la expresión de los patógenos. El momento es cuando, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de consorcios benéficos, sabemos que tenemos un delta térmico que es necesario para el desarrollo. Y sabemos también que toda la microbiología benéfica que actúa sobre las plantas tiene que ser aerobia. Por lo tanto, si nosotros tenemos una baja tensión de oxígeno en el suelo, tampoco vas a tener la condición adecuada para que se desarrolle. Entonces, en un suelo anegado, esperar que se drene el agua. Cuando ya podamos entrar a regar o con riegos quizás más cortos, generar una incorporación de algunos productos que pudieran generar una mejor estructuración de suelo. Y sobre esas alternativas que te mejoren la estructuración, empezar a trabajar con productos biológicos en sucesiones microbianas tendientes a lograr diferentes objetivos. Si yo quiero de alguna manera regular la expresión de un fusarium que le encanta nadar por el agua, o una fitóftora que le encanta digamos, se disemina por el agua, deberíamos en invierno o salidas de invierno trabajar nuevamente con consorcios bacterianos que tengan la capacidad de llenar espacios a nivel de suelo y regular de alguna otra manera
funcionar como un inoculante y regular la expresión de los patógenos. Una vez que las temperaturas de suelo se mejoren, ya tenemos capacidad de integrar otro tipo de microorganismo que pueda tener quizás una acción mucho más importante sobre un hongo patógeno. Ahí podríamos hablar de consorcios a base de hongos. Y finalmente, una vez que la regulación de salud de ese suelo se establece con estos consorcios bacterianos y fungosos, existen productos hoy día que tienen una alta diversidad microbiana y cuyo objetivo es la inoculación para aumentar la diversidad y las funciones de ese suelo. Funciones como acondicionadores de suelo, funciones de estimulación de raíz, funciones de recobrar los ciclos nutricionales dentro de ese suelo. Y ahí entramos ya a consorcios microbianos multitróficos que tienen una acción neta sobre acondicionamiento de suelo, estimulación de planta y nutrición. Eso quizás sería como la forma óptima de enfrentar una condición sanitaria que sí o sí va a afectar a las plantas cuando tenemos anegamiento de suelo. Pero yo necesito un sustrato de materia orgánica para que la microbiota benéfica también se desarrolle y se potencie. Siempre la microbiología benéfica se desarrolla sobre la materia orgánica. Entonces, si tú tienes materia orgánica a nivel de suelo, vas a tener la casita donde ellos se puedan desarrollar. Si tus niveles de materia orgánica son bajos, necesariamente tienes que ver la forma de incorporarlo para mantener este ambiente y que la microbiología haga su efecto. Siempre tiene que haber materia orgánica. Por eso, cuando los suelos son muy arenosos, la capacidad de asentamiento de los microorganismos en el suelo es bajísima, bajísima. Entonces ahí siempre pensamos como en el control biológico inundativo de los insectos, que aplicas. Finalmente lo que haces es aplicas las dosis máximas de los productos, pero probablemente con una parcialización mayor, cuando tu enfoque es bionutrición, acondicionamiento de suelo. Cuando tu enfoque es regulación de enfermedades, la concentración es la que manda. Por lo tanto, ahí es concentración alta, repite a los 7 días concentración alta y logras revertir. Entonces, dependiendo lo que quieras hacer. En este caso, en el caso de los suelos, del anegamiento de suelos, donde hay una pérdida física, una pérdida química y una pérdida biológica, lo que hay que hacer es volver ese suelo a su estado basal o a su estado natural. Y entendiendo que la fertilidad de un suelo tiene 3 aspectos, físicos, químicos y biológicos, cuando tenemos pérdida de suelo o cuando hemos tenido escurrimiento o alguna problemática, es vital volver a, digamos, a reconstituir de alguna manera, pero en los 3 aspectos. No es uno o lo otro. Si yo quiero una solución integral y una solución que sea sostenible en el tiempo. No es solamente química, ni tampoco es solamente biológica. La física del suelo pasa a ser súper importante. Sobre la física del suelo se desarrolla una planta. Y ahí vienen las interacciones químicas y biológicas. Dentro de la estrategia, por lo que entiendo, es primero lograr que escurra el agua, ¿no es cierto? Y lograr drenar el campo. Así es. Después, ver lo que pasó, ser quizás hay que mejorar la estructura, y ahí puede ser con materia orgánica también, y los productos en base a calcio para restablecer enlaces a nivel de suelo y generar este esponjamiento y por lo tanto mejor aireación. Y ahí viene la aplicación de la microbiota benéfica. ¿Cuándo es el momento adecuado de hacer esa aplicación? Mira, como posanegación y una vez recuperado en parte el oxígeno, o sea, la capacidad de oxigenación de ese suelo, normalmente esto va a pasar en invierno, ¿cierto? Y por lo tanto las temperaturas de suelo van a estar más bajas. Entonces ahí tú tienes que elegir qué microorganismo. Y lógicamente el microorganismo que tiene la capacidad de establecerse rápido y de crecer bajo condiciones más extremas de temperatura son los consorcios de Bacillus. Son bacterias. Por lo tanto, la primera estrategia es la incorporación de bacterias. Si yo quiero limitar la expresión de un patógeno, lógicamente tengo que repetir la aplicación a los 7 días para poder mantenerlo, a lo menos por 14 días,
a los microorganismos benéficos por sobre los patógenos. ¿Cuál microorganismo benéfico? Consorcios bacterianos. Y no hay otra opción eficiente, eficaz y eficiente. Y una vez que la temperatura de suelo se recupera, entonces tú puedes ya empezar la incorporación de hongos del tipo de tricoderma. Ahora, vámonos a una condición normal de anegamiento y a los manejos que han hecho siempre toda la vida, porque la verdad hoy día estamos incorporando y hoy día volvemos. Está muy de moda la microbiología, por lo tanto, existe un interés por aplicarlo. En una condición normal, la verdad, tú esperarías que se drenara el suelo, armarías los camellones, revisarías cómo te quedó tu sistema de riego, si está tapado o no está tapado, harías los aforos respectivos para saber que todo tu sistema operativo está funcionando y después lo más probable es que entrarías a una aplicación normal. Nutrición, cuando parta la temporada de fertilización, partir con la fertilización. Lo que estamos haciendo hoy día, o si no, a lo mejor habrías aplicado un fosfito potasio o habrías aplicado algún fungicida a nivel de suelo para evitar el desarrollo de hongos patógenos que sí o sí lo vas a tener. Hoy día estamos incorporando una nueva alternativa, que es esta alternativa biológica, microbiológica benéfica, para establecer esta guerra biológica a nivel de suelo y que sean los mismos microorganismos los que sean capaces de regular la expresión de un patógeno. Y en esa dinámica, entendiendo que Fusarium, Verticillium son hongos que no tienen control químico eficiente, lo que necesitamos hacer es evitar que esto ingrese a la planta. Y la forma más adecuada es trabajar con microbiología, que tiene la capacidad de asociarse, de llegar a la raíz, entrar en una simbiosis con ella y generar una barrera biológica para que el hongo entre y pinche la raíz. En el caso puntual de Phytophthora sí existen fungicidas que son adecuados, pero que, como cualquier aplicación de un químico, va a controlar un X% de la población y un X% va a quedar sin control. Y ese porcentaje es el que necesitamos bloquear con los microorganismos, entendiendo que es una estrategia integral. Esto lo tengo que aplicar con un riego profundo, ¿no? A ti lo que te interesa cuidar, Gabriel, son las raíces que absorben nutrientes. Agua, tú puedes tener raíces de anclaje que van a tener agua, pero las raíces que están donde tienes el mayor desarrollo radicular, por un lado tienen una función de absorción de agua, que es muy importante, pero también tienen una función de absorción de nutrientes. Por lo tanto, lo que a ti te interesa cuidar es esa masa radicular. Y esa masa radicular en un frutal normalmente está en los primeros 40, 50 centímetros de suelo. Por lo tanto, los productos tienen que quedar posicionados ahí, porque es ahí donde va a ir a atacar el patógeno. Pero el Tienes que patógeno, cubrir esa raíz. no debiera preocuparme de que el patógeno no me ataque en ninguna parte, en el fondo, porque si se mete por alguna parte ya se metió, ¿o no? Mira, existe, a ver, en el ambiente, en el sistema edáfico, vas a tener siempre una diversidad microbiana alta. ¿Cómo varía? En la medida que se va acercando la microbiota a la planta, tú vas a tener menor diversidad, pero una alta abundancia. Y en el suelo que no está copado con raíces, vas a tener una alta diversidad, pero una menor abundancia. ¿Por qué? Porque acuérdate que los microorganismos se alimentan de las células muertas de las raíces, de las vitaminas que tiran al medio, es su primera fuente de alimentación. Por lo tanto, ellos, así como si se metieron al suelo y tienen un sonar, ¡pum!, se van a ir a la raíz. Entonces, ¿dónde me interesa proteger? A lo mejor podríamos decir, protejo el suelo completo, pero ¿a qué costo? ¿Cierto? Entonces lo que me interesa proteger es donde se me puede presentar el problema. Por lo tanto, lo que hago es dejarlo posicionado en la raíz, para que ahí generen esta barrera. Acuérdate que todos los eventos biológicos y la mayor actividad biológica y metabólica está en la zona rizoférica, que no son más allá de 5 a 7 milímetros de suelo por sobre la raíz. Después se diluye. Es eso lo que nosotros tenemos que manejar para ser eficientes. Y cuando tú metes un microorganismo benéfico al suelo, por señales químicas, ¡boom!, se van a la planta. Es más, la planta puede emitir señales que son similares a las que emiten las bacterias
o los microorganismos para atraerse entre ellos. Hay un concepto que se llama quorum sensing desde el punto de vista de los microorganismos, que finalmente es como un microorganismo llama a otro, los dos emiten una señal mayor, llaman a otro más y van aumentando. Una célula, colonia, colonia, comunidad, comunidad, gremio. Y eso es en base a señales químicas. Entonces, ese quorum sensing es esa capacidad que tienen ellos de agruparse y que permiten formar finalmente otras estructuras que se llaman biofilm a nivel de suelo, que son múltiples microorganismos juntitos. Entonces, ay, ¿cómo lo explico? Ahí, te interesa cuidar la raíz. Tu cultivo principal, tu objetivo de la producción es naranjo, es palto, es uva. Por lo tanto, lo que te interesa es que no llegue nada a la raíz del frutal que te genere un problema posterior. Aparte de la Phytophthora, Fusarium, abajo, Verticillium, también puede haber un debilitamiento general del árbol que Absolutamente. el ingreso de otros patógenos, en el fondo cáncer bacterial. Risoptonia esclerotinia, múltiples otras alternativas. Acuérdate que el grueso de los microorganismos que afectan la salud de las plantas y también la salud de los humanos está en el suelo. La mayor diversidad microbiológica está en el suelo. Entonces, cuando una planta en un suelo anegado, tú vas a tener niveles de asfixia radicular tremendamente importantes. Y la asfixia radicular significa muerte radicular. Y si hay muerte radicular, hay sustrato para que coman microorganismos buenos y microorganismos malos. Como los malos tienen estrategias, han desarrollado estrategias que le permiten establecerse sobre un tejido muerto y tejido vivo, cuando se comieron todo lo muerto, miran para arriba y empiezo a afectar otras partes que no están, que no han sido afectadas. Entonces, claro, hay una dinámica que cambia, porque pasamos de una condición aeróbica a una condición anaeróbica. Por lo tanto, los que se desarrollan son aquellos que son capaces de vivir con tensiones de oxígeno menos. ¿Cuáles son los productos de ustedes que recomiendan para extraer? Hoy día el consorcio bacteriano para regular esta expresión a nivel de suelo, en el fondo inocular con bacterias benéficas que tengan la capacidad de competir por espacio y reducir digamos, tirar hacia un rincón a los patógenos. Consorcios bacterianos, Crop Defense, que tienen además la capacidad de crecer a bajas temperaturas, repitiendo la aplicación a los 7 días, porque definitivamente tienes que entregar el mensaje, evitar que se desarrolle el patógeno. ¿Cuál es la dosis? De 2 litros por hectárea. Posteriormente, con mejores temperaturas de suelo, la incorporación de un tricoderma y después de estos consorcios multitróficos que devuelven la diversidad de suelo y devuelven las funciones biológicas, las funciones biogeoquímicas de ese suelo, ¿ya? Porque eso es importante. El suelo cumple múltiples funciones, no solo ser el sustrato para que una planta se desarrolle. Hay múltiples funciones biológicas y químicas que van de la mano del suelo. El suelo es el intestino, es el equivalente al intestino en los humanos. Primero, el consorcio de Bacillus, ¿no es cierto? Dos aplicaciones, 2 litros por hectárea, Separadas cada 7 días. se va cada 7 días. Y después, Tricodermas. ¿y cómo se llama el producto? Vigia. ¿Y son 2 litros por Vigia. hectárea también? 1,5 a 2 litros por hectárea. Ya, ¿y Se ese mueve ahí en eso. a los 7 días? No, tienes la secuencia, ocupas el vigía y después podrías entrar con el consorcio microbiano multitrófico. Si la planta, pese a que hiciste estas aplicaciones anteriores, tú logras ver que la planta, que todavía tienes mucha en un suelo muy arcilloso, que todavía tienes mucha agua en el suelo, que todavía tienes condiciones predisponentes a lo mejor para la expresión de alguna enfermedad, podrías hacer Bacillus y Tricoderma separados cada 7 días, repetir las aplicaciones. ¿Qué costo tendría esta estrategia para un agricultor por una hectárea? Por una hectárea con una sucesión biológica del orden de los 150.000 pesos por hectárea, más o menos, en una sucesión de 2 aplicaciones. Esto hay que entenderlo como una inversión, porque al final aquí no estamos jugando la vía útil del huerto. Eso es súper interesante, Gabriel, porque a lo mejor un productor va a decir, pucha, no, es que esta cuestión me sale muy caro.
a la diferencia de un químico, que tú pones el químico, tienes el efecto residual del químico, tú aquí estás poniendo un microorganismo vivo que bajo ciertas condiciones ambientales y teniendo claro que hay materia orgánica o alimento dentro del suelo va a tener la capacidad de reproducirse y por lo tanto seguir generando el efecto. Entonces, yo más que hablar de un costo, hablaría de un valor. Creo que un agricultor que pierde unidades productivas por fusarium, por fitóftora o por verticillium, ¿sí? Perdiste el árbol que te tiene que producir tantos años. Entonces, la verdad, desde el punto de vista costo, creo que hay que meter una balanza. ¿Cuánto te impacta el costo de perder unidades productivas a hacer una inversión eh, con el objetivo de poder regular y que ese fusarium disminuya o esa fitóftora en el fondo se maneje en el tiempo? Ahora, no siempre mata la planta, pero sí puede dejarla muy debilitada y puede bajar la producción del huerto drásticamente. Absolutamente. Por ejemplo, el fusarium en cítrico es increíble porque tú lo ves y la planta se muere. La planta se empieza a poner amarilla y en muy poco tiempo se muere. La fitóftora es como crónica de una muerte anunciada, ¿cierto? La planta se debilita, hay hoja, la fruta queda colgada, pero finalmente no sacas producción de esa planta. Más aún, esa planta que tiene menor follaje tiene una menor capacidad de evaporación, por lo tanto todo el agua que tú le pones para el riego normal de una planta siempre va a ser exceso para una planta con fitóftora y por lo tanto empieza un círculo vicioso en vez de virtuoso. Exactamente. ¿Casos de éxito? ¿Algún caso de éxito o algo que te haya pasado antes como esto? Lo que pasa es que, a ver, desde el punto de vista de anegamiento propiamente tal, probablemente no. Desde el punto de vista de exceso de humedad de riego, que te pudieran generar lo mismo, muchos, 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 muchos. De hecho, estaba con un agricultor hoy día en la mañana hablando de unos paltos en Ovalle, donde se aplicó el consorcio este nutricional por 2 años y estábamos viendo con los análisis biológicos la carga patógena y cómo es un cerro, entonces en la parte baja del cerro recibe la humedad de la parte alta. Entonces existe una característica sanitaria diferencial, pero diferencial entre la parte alta y la parte baja. Y además en la parte baja se usó para armar los camellones arcillas que estaban entre medio y por lo tanto generaron sellos y tú tienes estratificaciones a nivel de suelo. Y hay cargas distintas, hay dinámica de microorganismos diferentes, pero una respuesta desde el punto de vista productivo muy similar en la recuperación de las plantas. Eh, Casos puntuales de huertos con anegamiento, por eso te decía, no es una estrategia que alguien lo vaya a hacer de manera normal. Lo primero que van a hacer es ordenar el huerto nomás para ver qué es lo que pasa y ver y después entrar con es como una nueva forma de abordaje, quizás mira, importante, porque puede ser una nueva forma de abordar, pero que te permite solucionar antes los problemas que vas arrastrando en el tiempo. O sea, si tú logras una mejora de estructuración, lógicamente te vas a evitar múltiples problemas para adelante. Si tú logras mejorar estructura con las materias orgánicas y los calcios y le pones microorganismos, vas a tener una mejora de esa estructura sostenible en el tiempo, porque los microorganismos pasan a tallar parte importante en esta macro y microporosidad de ese suelo. Entonces es un efecto mucho más prolongado que el no hacerlo, por ejemplo. Aprendizaje de todo esto. Antes de irnos al invierno, quizás deberíamos hacer alguna aplicación para aumentar la De todas maneras. microbiota benéfica antes de que venga el invierno y que una posible anegamiento del huerto. Por ejemplo, de la pregunta a lo mejor Gabriel debería ser, ¿existe algún beneficio que pudiéramos incorporar estos microorganismos, a lo mejor previo en la solución de estos problemas posteriores? Eh, claro, porque tú finalmente vas a tener un inóculo microbiano benéfico más alto que lo que tendrías en una condición normal. Entonces vas a tener una raíz en una mejor condición. Ahora, si el suelo se va a escurrir igual y la raíz igual te va a quedar, pero desde el punto de vista ya partes de un estatus distinto. Puede ser una opción. Pero esa misma aplicación, Gabriel, podría estar enfocada a una mejora nutricional, a una mejor cantidad de reservas, porque vas a tener una actividad radicular mayor,
y por lo tanto vas a tener una planta que va a trabajar mejor para sus reservas o que va a tener la capacidad de enfrentar mejor un estrés durante el invierno, ya sea por exceso de agua o por bajas temperaturas. Estos microorganismos funcionan como un filtro. Recuerda que están pegaditos a la planta. Entonces están generando un efecto tampón. Están filtrando ciertas cosas, así como filtran problemas sanitarios, pueden filtrar también condiciones de salinidad, pueden ayudar a una mejor disposición de la planta a ciertos estreses, ¿sí? Pero la gente que hace estas aplicaciones a salidas de invierno, o sea, a entradas de invierno, persiguen más bien objetivos productivos que objetivos de ponerse de tomar un seguro frente a una condición ambiental complicada. El objetivo es más bien productivo. ¿Cómo voy a mejorar mi brotación teniendo una mejor capacidad radicular o teniendo mejores reservas? De todas maneras vamos a tener un mejor despertar en primavera. ¿Cómo ves el futuro de la estrategia de la microbiota benéfica? A lo mejor el desafío, Gabriel, va a estar en la búsqueda de cepas benéficas que tengan la capacidad de desarrollarse a una mayor tensión de oxígeno. Ah, buenísimo. Entonces, bueno, de hecho, nosotros tenemos un producto que se llama Aquam, que son bacterias bioreguladoras de algas en los tranques. No es una acción de la bacteria sobre el alga, es una acción sobre los nutrientes que se come el alga para desarrollarse. Y esas bacterias, que son bacillus, pero son bacillus facultativos, fueron seleccionados del agua. Fueron seleccionados de ambientes con una muy baja tensión de oxígeno. Entonces, a lo mejor el siguiente desafío es decir, ok, ¿cómo buscamos microorganismos que tengan esa capacidad a lo mejor de establecerse bajo una condición de anoxia y generar un efecto? Aunque si uno mira la agricultura en general, nuestros problemas son más bien de sequía, entonces deberíamos buscarlo por el otro lado. Como buscamos También. microorganismos que tengan la capacidad de poder desarrollarse a una menor tenor de humedad. Entonces los desafíos son múltiples, las problemáticas de la agricultura son múltiples y los desafíos son múltiples. Una de las cosas que nos caracteriza como empresa es que de alguna otra manera hemos logrado levantar problemáticas a nivel de campo y entregar soluciones efectivas y eficientes. Y las problemáticas siempre son múltiples, por lo tanto van variando. Hablábamos hace un rato, la botritis era un problema, controlamos la botritis y apareció la purisonácea ¿cómo se llama? En UEMESA, cuando la pudicionasia, el famoso moscochicero que la transmitía, era nada. Y hoy día tenemos parrones completos que no podemos cosecharlo. Entonces, en la medida que vamos haciendo cosas un poco más selectivas, van apareciendo otros problemas. Lo importante es estar ahí para detectarlo y tratar de buscar la solución. Al igual que los virus hoy día, si tú te enfermas y no sé, los resfríos son más intensos, los rotavirus son más intensos que lo que eran antes, y es producto de que hemos estado en una burbuja durante mucho tiempo y nuestro sistema inmune ha ido en detrimento, ¿cierto? Ya no tenemos esa capacidad de pelear como antes. Bueno, en la agricultura, en la medida que vayamos generando. Por eso es tan importante la incorporación de estas estrategias, porque permiten ser complementarias a las aplicaciones químicas y por lo tanto cuidar ese químico para que siga funcionando más tiempo. O sea, ese enfoque es un enfoque interesante. Y desde el punto de vista de negamiento, finalmente lo que tú tienes es hongos a nivel de suelo que te generan problemas productivos y te pueden matar una planta. Listo. Y perdiste la unidad productiva. Y perdiste un huerto que no funciona sobre un 90-95%, la verdad nunca va a llegar a su potencial productivo. O sea, con tener un 50% de las plantas buenas y un 50% malas. Mejor bajo la cortina. Chao con ese huerto. Sí. Decisiones técnicos comerciales a las cuales nos vemos enfrentados todos los días. Mientras más desafío, mejor. Nosotros con Fernanda siempre hablamos en invierno, que en general es un poco más baja la dinámica y las salidas a terreno y todo lo demás. En invierno nosotros decimos que nos dedicamos a jugar,
pero la verdad no es a juzgar, sino que es investigar. Entonces, estas problemáticas que logramos, empezamos a buscar cómo las solucionamos de la manera más rápida, más eficiente, cuál es el más adecuado, cuál no, a seleccionar, a, a- a hacer ciencia. Yo la miro desde afuera, por supuesto, ¿ah? Yo llego con el problema y Fernanda con su equipo en el laboratorio, que son varios, eh, desarrolla la solución. Pero es muy entretenido, muy, muy interesante. Microbiología Made in Chile. Así es. Oye, muy agradecido por esta cápsula. Yo creo que hay muchos agricultores que van a estar muy interesados en revisar este tema, ¿no es cierto? Que es un tema que es una alternativa más para cuidar una tremenda inversión. Así es. Muy agradecido y bueno, Agradecida de ti por nos vemos en una próxima permitirnos. cápsula. Ok, ni un problema. Un gusto. Que estés muy bien. Muchas gracias por invitarnos a hablar de esto. Que estés muy bien. Chao, chao.